Buenas tardes, grupo. Buenas noches, días, la hora que lo escuches y al canal de YouTube también. Hoy en el debate sobre la divinidad de Cristo estarían debatiendo la señora Grace de Asambleas de Dios y la señora María Elena de los Testigos de Jehová sobre la divinidad de Cristo. Así que tiene un minuto de presentación, señora María Elena. Buenas noches, mi nombre es María Callejas Díaz Granados, soy de Colombia y esta noche voy a debatir el tema sobre la divinidad de Cristo, tema que para muchos que no entienden muy bien lo que esta divinidad significa y han exagerado la posición y el lugar de Jesucristo en el propósito divino, lo han convertido en el Dios Todopoderoso sin serlo en realidad. Entonces vamos a hablar sobre este tema interesante en las facetas que Jesús vivió o en las que ha existido, como son en el cielo y en la tierra como ser humano. Entonces vamos a demostrar con este debate de que Jesucristo no es el Dios Todopoderoso porque tenga divinidad o porque tenga la cualidad de la divinidad. Muchas gracias por su presentación, señora María Elena. Ahora tiene lugar para presentarse un minuto de presentación la señora Grace. Adelante. Buenas noches, buenas tardes para todos los miembros del grupo. Mi nombre es Grace Jojola, soy de Estados Unidos, del estado de Nuevo México, soy cristiana evangélica y me congrego en Asambleas de Dios. Y esta noche estoy aquí para debatir el tema de la divinidad del Señor Jesús, el cual ha estado desde el principio con el Padre, el Verbo de Dios. Ese es el tema que vamos a estar tratando esta noche. Gracias por la presentación, señora Grace. Y yo aquí me conocen como Ángel Lithium y estaré moderando este debate. Les paso ahora el esquema del debate. Sería 15 minutos de exposición para cada una. Comienza la señora Elena y 15 minutos para la señora Grace. Preguntas y respuestas intercaladas, refutación de una, refutación de la otra y la despedida. Y ahora continuamos con los 15 minutos de exposición de la señora María Elena. Adelante. Cuando hablamos de divinidad, nos referimos a algo perteneciente a Dios o relativo a Él, aquello que goza de esa cualidad o es de procedencia celestial. En la Biblia encontramos algunos términos usados relacionados con lo divino, como son teos, hay algunos derivados como totellón, también teyotes, teyos y teotés, pero son aplicados de acuerdo con lo que el contexto resalte, ¿no? De acuerdo con lo que el contexto diga, así se aplica el significado de estos términos. Un ejemplo, en Juan 1:1, por ejemplo, que lo vamos a ver en pantalla, el término theos es aplicado al logos, la palabra o el verbo. Y esto se ha prestado para que muchos trinitarios enseñen que Jesucristo, el verbo, es el mismo Dios todopoderoso. Pero como vemos en el texto se menciona a dos personas involucradas, que son Dios y el logos o el verbo con quien estaba Dios en el principio. Entonces, analizando el texto vemos que el primer teos con el artículo ho señala a una identidad, una personalidad, mientras que el complemento predicativo en singular y sin artículo que precede al verbo señala a una cualidad de alguien. Por lo tanto, la declaración de Juan de que el verbo o la palabra era Dios no significa que Él era el Dios todopoderoso con quien estaba en el principio. Simplemente expresa cierta cualidad o atributo de la palabra, el verbo o logos, pero no lo identifica como quien fuera lo mismo que el Dios todopoderoso. Ahora vamos a ver una imagen donde presentamos algunas traducciones bíblicas que no traducen theos,
que ya aquí toma la posición de adjetivo, porque no está precedido por el artículo definido. Entonces lo que se está exaltando aquí en este texto es la cualidad de la naturaleza divina del Logos. Por eso estas traducciones vierten este término teos como divino o parecido a Dios o como un Dios. Es interesante que estas cualidades divinas o la naturaleza divina que se le aplica al Logos en Juan 1:1, también se le aplica a los ángeles. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, en las escrituras hebreas, en Salmo capítulo 82, el versículo 1, se habla de estos seres como Elohim, con minúscula, refiriéndose a ellos como dioses. Y en las escrituras griegas cristianas también lo vemos, cuando Jesús enfrentó a ciertos opositores, citó este texto, Salmo 82, el versículo 1, y también citó el versículo 6 refiriéndose a los jueces de Israel. Pero lo interesante aquí es que Jesús no puso ninguna objeción en contra de que Dios les hubiese asignado a estos seres eh, el término teos, porque Jesús lo tradujo al griego. Allí él mencionó el término teoi como el plural de theos, que significa dioses. Y es correspondiente con el Elohim de las escrituras hebreas, refiriéndose tanto a los jueces como a los jueces de Israel como a los ángeles. En este sentido, no podemos nosotros pensar que esta cualidad divina de los ángeles, de los jueces, inclusive de Moisés, porque en Éxodo capítulo 7, versículo 1 y capítulo 4, versículo 16, también se le da este término Elohim, en hebreo a Moisés, dándole el significado de un Dios, pero obviamente ni Moisés, ni los jueces de Israel, ni los ángeles, aunque tengan naturaleza divina, son iguales a Dios, al Dios Todopoderoso. Simplemente significa que ellos tienen autoridad, tienen poder delegados por Dios. Y en el caso de los ángeles también contaban o cuentan con la naturaleza divina, por ser criaturas celestiales. Ahora, sería entonces un error aplicarle a Jesús la naturaleza divina como se le aplica a los ángeles. Por supuesto que no, si de Jesucristo se dice que fue la primera creación de Dios, Apocalipsis 3:14. Entonces Él está incluido dentro de la creación celestial de ángeles. Por lo tanto, Jesucristo tiene naturaleza divina. Cuando en Juan 1:1 se menciona que en el principio Él era Dios, se refiere a eso, a su naturaleza divina. Hablando de la divinidad de Cristo, después de su resurrección, hay muchos que utilizan el texto de Colosenses 2, 9 y 10 para decir que en Él habita la plenitud de la deidad corporalmente. Pero los que llegamos a entender el contexto y sabemos que no está hablando o no está identificando aquí a Cristo con una deidad, sino más bien está resaltando la cualidad de la divinidad que procede de Dios. La mayor obra de lexicografía jamás creada, el Greek English Lexicon de Liddell y Scott, traduce el término teiotes aquí en Colosenses 2:9 como la plenitud de la cualidad divina. Ahora, porque estamos seguros de que aquí no se habla de deidad, sino de cualidad divina. Porque en el contexto, vemos en el capítulo 1, el versículo 19 de Colosenses, Pablo dijo que Dios tuvo a bien el que toda la plenitud morara en él. Por consiguiente, toda la plenitud mora en Cristo, porque le agradó al Padre que así fuese. Lo que significa que Cristo tiene en él la plenitud de la divinidad por decisión del Padre. El comentario que más adelante hace Pablo en Colosenses 3:1 es prueba de que dicha plenitud no le confiere a Cristo la misma identidad del Dios Todopoderoso, al decir que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Entonces, como vemos en este texto,
se nos deja claro que no se está hablando de deidad cuando se refiere a Cristo, como que en Él habita la plenitud de una deidad, porque no es lo que transmite el término teiotes, sino la plenitud de la cualidad divina. Ahora, quienes afirman que Jesús es el mismo Dios Todopoderoso porque en Él habita la plenitud de la divinidad, podríamos entonces analizar la vida humana de Jesús. Si eso es así, en su forma humana, cuando estuvo en la tierra, Jesús debía mantener esa divinidad a plenitud, ¿no? Entonces podríamos ver algunos apartes bíblicos, por ejemplo, lo que hizo Jesús antes de ser humano, antes de venir a la tierra, nacer como humano. Se dice en Filipenses 2, versículo 7, que aunque existía en la forma de Dios por su naturaleza divina, Él no pensó quitarle el lugar a Dios. Entonces, si Jesús, como hombre, también era Dios, no tendría por qué existir la posibilidad de quitarle un lugar a Dios. Y por otra parte, el texto también dice de que Él abandonó todo lo que tenía, se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó Jesús? De su divinidad, para poder ser totalmente humano, totalmente hombre. Y de esta manera poder ser un sacrificio correspondiente o un rescate correspondiente por todos, según lo que dice 1 Timoteo 2, versículo 6. Entonces, cuando vemos el versículo 7 de Filipenses capítulo 2, se dice que ahí en contraste, hay un contraste con lo que piensan los trinitarios, porque si Jesús, como ser humano, hubiese sido Dios hombre, Él no hubiese tomado la forma de esclavo al convertirse en un ser humano, sino que por el contrario hubiese sido superior, muy superior, inclusive a los ángeles, en donde se dice en Hebreos 2:7 que sería hecho inferior a los ángeles. Entonces, ¿de qué manera iba a ser inferior a los ángeles Jesús? Si hubiese mantenido su divinidad como ser humano, hubiese mantenido una divinidad y hubiese sido un Dios hombre, pues de ninguna manera se hubiera dado este hecho. Entonces, nosotros sabemos que los ángeles son superiores a los humanos. Si Jesús hubiese sido un ser divino, como hombre, Dios hombre, no hubiese podido ser inferior a los ángeles. Los hermanos de Cristo también disfrutan de la plenitud de la cualidad divina en el cielo, puesto que en Colosenses 2, 9 y 10 se dice que ellos reciben también esta plenitud mediante Cristo. Entonces no podemos pensar que ellos en el cielo puedan tener otro cuerpo que no sea un cuerpo espiritual, porque para tener cualidad divina o plenitud de cualidad divina en el cielo no se puede tener un cuerpo carnal, puesto que carne y hueso no pueden heredar el reino de Dios, según 1 Corintios 15:50. Para disfrutar o tener plenamente la cualidad divina, deben ser como Jesús, que es el reflejo o la representación perfecta de la naturaleza de Dios o del ser de Dios, según lo que dice Hebreos 1:3. Entonces estas personas, al igual que Jesucristo, tienen que reflejar la cualidad de la divinidad de Dios, que viene a ser un espíritu, según Juan 4:24, Dios es un espíritu. Por lo tanto, estas personas, hermanos de Cristo, también son espíritus, disfrutan de la plenitud de la divinidad corporalmente, tal como Cristo. Entonces, ya concluido el tema, está claro que Jesucristo y estos que son hermanos o sus hermanos disfrutan de la plenitud de la cualidad divina por voluntad del Padre, como leímos ahorita en Colosenses 1:19. Y esto, sin embargo, no los convierte en iguales a Dios o ser dioses todopoderosos, porque eso sería imposible. Si estos hermanos de Cristo comparten la plenitud de la divinidad con Él,
o mediante Él, no pueden ser, eso no significa que ellos sean también el Dios Todopoderoso. Es algo en que pensar, ¿no? Y está claro que en su vida terrestre Jesús no fue divino, tuvo, aunque fue perfecto, porque no cometió pecado, aún así él sufrió todas las cosas que sufren los seres humanos para poder llegar con obediencia hasta su sacrificio. Por otra parte, en su vida prehumana sí se reconoce, según Juan 1.1, que tiene la cualidad de la divinidad, y después de su resurrección también continuó con esta cualidad. Pero ninguno de estos casos significa que Jesucristo sea el Dios Todopoderoso, puesto que por lo menos 1 Corintios 11.3 deja claro que la cabeza de Cristo es Dios, es decir, Él está subordinado al Dios Todopoderoso en los cielos. Y esto fue escrito alrededor del año 55, un tiempo después de que ya Jesús había sido resucitado en los cielos. Gracias por su exposición, señora María Elena. Aquí termina y ahora continuamos con la exposición de la señora Grace. Adelante. Bendiciones. Y esta es mi exposición acerca de la divinidad del Señor Jesús, que no se puede negar. En el Nuevo Testamento está lleno de referencias bíblicas acerca de la divinidad de Cristo, desde los 4 evangelios canónicos, también en el libro de los Hechos y las epístolas paulinas. El Señor Jesús no solo es visto como el Mesías, que en la traducción bíblica del latín, eso quiere decir Mesías, y en hebreo que se pronuncia Mashiach, que esto significa ungido, que es Salvador, libertador de la humanidad. También en la revelación que se le dio al apóstol Pedro cuando el Señor Jesús preguntó quién era él, Pedro sin dudar contestó: tú eres el Cristo. Y no se lo reveló ni carne ni sangre, se lo dijo el Señor Jesús, que se lo reveló el Espíritu. Al decir esto, permite hacer referencia al Hijo de Dios, que fue prometido y profetizado por los profetas al pueblo de Israel, que vendría de la descendencia de David. ¿Quiénes profetizaron acerca del Mesías? El profeta Isaías, el profeta Miqueas, Zacarías en el libro de Salmos y otros. El Señor Jesús tiene títulos y los títulos del Mesías son Logos, que quiere decir el Verbo, Hijo de Dios, Hijo de Hombre, Maestro, Señor, Cristo, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y el Señor Jesús es comparado con Dios mismo. El apóstol Pablo se refiere a la divinidad de Cristo cuando él llama al Señor Jesús nuestro gran Dios y Salvador. Esto es en Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo se refiere a Él como nuestro gran Dios y Salvador. Ok, continúo con mi exposición. Jesucristo quiere decir la palabra Jesucristo más bien quiere decir una perfecta unión. Jesús, que significa Salvador, y Cristo, que significa ungido. También el apóstol Pablo se refiere a la divinidad del Señor Jesús, que existió en forma de Dios. ¿Qué quiere decir Dios? Ser sobrenatural, al que se le rinde culto, el ser supremo, creador del universo, que se le rinde adoración y alabanzas, por lo cual Dios es considerado omnipresente, que quiere decir que está en todas partes,
omnipresente, que quiere decir que está en todas partes, omnipotente, que puede hacer todo, y omnisciente, que sabe todo. El Señor Jesús, al estar en la tierra, sabía todo, incluso lo que había en el corazón de los hombres. Un ejemplo de esto es en Marcos 2:8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? También el Señor Jesús tenía el poder de perdonar pecados, y esto testifica que Él es Dios. En Marcos 2:1-12, donde le llevaron un paralítico, y al ver la fe, el Señor Jesús de ellos dijo al paralítico sin dudar en el versículo 5: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas cavilaban en sus corazones al ver que el Señor Jesús dijo estas palabras. En el Salmo 103, que es un salmo de David, en el versículo 3 dice que Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Él sana todas nuestras dolencias. Y aquí se está refiriendo al Dios vivo. Solo Dios puede perdonar. Por esto el Señor Jesús les contestó en los versículos del 9-12 que Él tenía potestad de perdonar pecados. Y antes de hablarle al paralítico, en el verso 5 le dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Lo llamó hijo, se dirigió hacia su creación. Y si el apóstol Pablo dijo que el Señor existe en forma de Dios en Filipenses 2:5-11. En el versículo 5 vemos lo que dice: tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo en condición divina, aquí afirma su divinidad, el cual, siendo en condición divina, no retuvo ávidamente al ser igual a Dios. En el 7 dice: sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. En el versículo 10 dice: para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios Padre dice con respecto al Señor Jesús en Hebreos 1:8 estas palabras: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. También se hace referencia directa del Señor Jesús como creador del mundo en Juan 1:3 y Colosenses 1:16 y 17. En Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Colosenses 1:16 y 17 dice: porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en el versículo 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
Otros pasajes bíblicos muestran y enseñan la deidad de Cristo. Apocalipsis 1:7, 2:8, Primera de Corintios 10:4 y Primera de Pedro 5:4, los cuales ustedes pueden revisar cuando este debate se termine. Aunque estos versos bíblicos son suficientes para demostrar que la palabra afirma que el Señor Jesús es divino, el Señor Jesús estuvo haciendo y diciendo cosas que solo Dios tiene derecho a decir y hacer. En Marcos 14, Jesús está acusado en su juicio delante del sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y el Señor Jesús confiado respondió estas palabras en Marcos 14:62. Dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Y esto afirma la profecía en el libro de Daniel, en el capítulo 17, versículos 13 y 14. En esta referencia de la visión de Daniel, el Señor Jesús se identifica a sí mismo como el Hijo del Hombre, una persona a quien le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. El uso que el Señor Jesús hace del título Hijo del Hombre es evidente que Él se consideró a sí mismo como alguien que tenía eterno poder y una autoridad única que va más allá que la de un simple ser humano. Las acciones que el Señor Jesús eran las que revelaban su identidad, los milagros de sanidad, resurrecciones, su sabiduría y la autoridad de perdonar pecados. El Señor Jesús recibió también adoración. En Mateo 2, 11, 28. Mateo 2, 11, 28. En Lucas 24, 52, Juan 9, 38 y 20, 28. También pueden revisar estos versos al término de este debate. También el Señor Jesús enseñó que juzgará a la humanidad en Mateo 25, 31 al 46, y enseñó que nuestro destino eterno depende de nuestra respuesta a Él. Aquí pueden ver Marcos 8, 34, 38. Sabemos que una relación con Él y recibiéndolo como nuestro Salvador es lo que nos lleva a una vida eterna. Estas enseñanzas confirman la deidad del Señor Jesús. Antes de sufrir la muerte en la cruz, Él habló de su resurrección de entre los muertos. En Mateo 12, 38 al 40, cuando le piden una señal, Él les da señal, no, nada más les dice que estará como estuvo Jonás, 3 días. El haber resucitado de entre los muertos queda comprobada sus declaraciones de su deidad, resucitando en un cuerpo glorioso. Después de su resurrección, la misma palabra da testimonio de sus apariciones en 1 Corintios 15, 3, 7, Mateo 28, 9, Lucas 24 del 36 al 43, Juan 20, 26 al 30, Hechos 1, 3, 6. La resurrección del Señor Jesús es un hecho probado de la historia. Y esta es la evidencia más fuerte de la divinidad del Señor Jesús, que es el mismo Dios, que el mismo Dios lo levantó de entre los muertos. Su cuerpo no vio corrupción
y resucitó con el mismo cuerpo, con las señales en sus manos y costado, de que Él es el único y verdadero Hijo de Dios, que estuvo desde el principio con Dios y que es divino junto con el Padre, y por Él fue creado todo, sin excepción. Por Él fueron creadas todas las cosas. Y esto testifica que el Señor Jesús siempre estuvo con el Padre, y lo dice en la misma palabra. Así que Él no es un simple ser humano. Él es el Hijo de Dios en los mismos atributos que tiene el Padre, los tiene el Hijo. Y Él lo dijo, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Aquí concluye mi exposición de los 15 minutos. Que Dios les bendiga. Bueno, hasta aquí terminó la exposición de ambas. Ahora continuamos con las preguntas y respuestas intercaladas. Señora María Elena, ¿puede hacer su primer pregunta? Creo que la señora Grace no mencionó el punto de Jesús con divinidad en el cielo, con la cualidad de la divinidad. Entonces, las preguntas que le haré serán referentes a Jesús en la tierra porque fue lo que ella más enfatizó. Si Jesús en la tierra demostró, según usted, ser el Dios Todopoderoso, respóndame esta pregunta. ¿Por qué en Marcos capítulo 13, versículo 32, Jesús dijo que no sabía ni el día ni la hora en que ni siquiera los ángeles ni el Hijo sabían, sino solo el Padre, cuándo llegaría la hora o el día del fin del mundo? Entonces, dígame, ¿por qué si Jesús es el Dios Todopoderoso, según usted, no sabía dar esta respuesta, no tenía esta información? Señora Grace, tiene 2 minutos para responder a esa pregunta. Adelante. Sí, bueno, usted me pregunta que si el Señor Jesús, ¿por qué cuando él dijo que no, que solamente el Padre que está en los cielos podía dar esta respuesta acerca de su segunda venida? Ok, el Señor Jesús siempre estuvo con el Padre desde un principio, y todo lo que el Padre hizo y todo lo que el Padre fue para Él y todo fue hecho por Él. El Señor Jesús estando en la tierra, claro que sabía todo, pero Él siempre le dio toda la gloria al Padre. Él era divino también aquí en la tierra, nunca perdió su divinidad, y Él sabía todo, conocía los pensamientos, conocía todo lo que iba a suceder, pero ante todo Él estaba en su encarnación, en su parte de hombre, y le quiso dar toda la gloria al Padre. Pero si leemos en Juan 16:29, nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesús sabía todas las cosas, y le dijeron sus discípulos en San Juan 16:29, le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Y en Juan 21:17, permítame, dice, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aquí confirma que el Señor Jesús lo sabía todo, pero ante todo Él vino a la tierra a hacer la voluntad del Padre, y en todo le quiso dar al Padre la gloria, y por su parte humana Él sabía todo, pero eso fue algo que Él por eso dijo: solamente el Padre lo sabe, porque Él todavía no llegaba a su momento de pasar por la muerte de cruz. Gracias por su respuesta. Ahora le toca a usted hacer su primer pregunta. Adelante. Y mi pregunta a la hermanita María Elena es de que si ella cree que el Señor Jesús puede saber todas las cosas, sí o no. Ella
una de las cosas que me llamó la atención es que ella dijo que el Señor Jesús se despojó de su divinidad. Entonces, ¿él podía saber todas las cosas? ¿Sí o no? Señora María Elena tiene 2 minutos para responder a esa pregunta. Adelante. Es claro que en el texto de Filipenses 2, versículo 7, si Jesucristo se despojó de lo que tenía anteriormente, que era su divinidad, porque recuerde que Él es el principio de la creación de Dios según Apocalipsis 3:14. Por lo tanto, como ser espiritual, tenía esa divinidad en los cielos antes de venir a la tierra, pero para cumplir su propósito de rescatar o de ser un rescate correspondiente por todos, tenía que ser humano totalmente, tal como lo era el primer Adán, que era perfecto antes de pecar. Entonces Jesús debía ser un ser humano igual de perfecto, equivalente, porque la justicia de Dios, la justicia divina, en Deuteronomio 19:21 dice que debía ser alma por alma, no podía ser superior al primer Adán en el aspecto de tener divinidad, porque el primer Adán no tenía divinidad, era un hombre, perfecto, pero era un hombre. Entonces Jesús tenía que ser igual, un hombre 100%. Si hubiese sido Dios hombre, entonces no hubiese sido igual alma por alma, sino superior a Adán. Por lo tanto, no hubiese podido ser el rescate correspondiente por todos. Por lo tanto, durante su vida en la tierra, Jesús no tenía esta divinidad. Y el hecho de que hiciera milagros, como lo expliqué anteriormente, no equivale a que Él fuera el Dios Todopoderoso o que tuviese esta divinidad, puesto que tenemos el ejemplo de Moisés, Elías, Eliseo, Pablo, Pedro, que hicieron milagros y esto, sin embargo, no los constituía en dioses hombres. Entonces, el hecho de que Jesús hiciera milagros o que perdonara pecados no significa que Él sea el Dios Todopoderoso. ¿Mm? Porque igual ya Jehová Dios había aceptado el día de su bautismo, que fue ungido como el Mesías o Cristo, lo había aceptado como sacrificio. Jesús en ese momento estaba ofreciendo su cuerpo como sacrificio y Dios lo estaba aceptando al responder desde los cielos: este es mi Hijo a quien he aprobado, en Mateo 3, 16, 17. Entonces, ya aprobado por Jesús y ungido con Espíritu Santo, podía tener la facultad de perdonar pecados. Pero bueno, la respuesta a su pregunta es sencillamente no. Durante su vida en la tierra Jesús no tenía divinidad. Solo la tuvo durante su vida prehumana y en los cielos después de su resurrección. Bien, gracias por su respuesta. Ahora viene su segunda pregunta. Señora María Elena, adelante. Bueno, si es verdad lo que dice la señora Grace de que Jesús todo lo sabía, pero que por darle gloria a Dios mientras estuvo en la tierra no manifestó, no dio respuesta sobre las preguntas que le hicieron. Entonces respóndame, ¿por qué Jesucristo en el cielo tampoco sabe quiénes serían los que se sentarían a su derecha y a su izquierda en el reino? Porque cuando la madre de los hijos de Zebedeo le dijo que sentara a uno de sus hijos a su derecha y a otro a la izquierda, eso está en Mateo 20, versículos 20 al 23, él le dijo que no, que eso no le correspondía a él, que eso solamente era una decisión de su padre, ¿verdad? Entonces él está ahí aceptando que Dios, su padre, tiene más autoridad que él para decidir estas cosas. Pero si Jesús es Dios, el Dios Todopoderoso, debía saberlo. Ahora, cuando vamos a Apocalipsis, el capítulo 5, el versículo 6 y 7, vemos que Jesucristo tampoco tiene el rollo con los nombres de estos que se van a sentar con él en el reino, sino que lo recibe del que está sentado en el trono, que es el Padre. Entonces, respóndame. Y gracias por su pregunta, señora María Elena. Ahora, señora Grace tiene 2 minutos para responder a esa pregunta. Adelante. Si yo dijera que el Señor Jesús es el Dios vivo, entonces me estuviera convirtiendo en unicitaria, ¿ok? Entonces, el Señor es parte de lo que forma el Dios. Porque cuando al principio de las escrituras, cuando Dios hizo la creación, Él estaba hablando en plural y dijo: hagamos al hombre a la imagen nuestra. O sea, que quiere decir que el Señor ya estaba con Él y estaba hablando con Él. Pero el Señor Jesús, claro que es de Dios. El Padre está en Él y Él está en el Padre. Pero el Señor Jesús siempre, aún estando en el cielo y en la tierra, Él
siempre le va a dar la prioridad al Padre, porque del Padre aprendió todas las cosas. Y todas las cosas que vino a enseñar, las aprendió del Padre. Y tanto en el cielo como en la tierra, Él siempre va a ser la segunda persona que compone el Dios divino. Pero sabemos que ante todo, el Señor Jesús siempre va a estar, que el Padre tiene la autoridad. Entonces Él estaba hablando con sus discípulos como hombre en esos momentos, porque Él estaba aquí en la tierra. Y gracias por su respuesta. Ahora a usted le tocaría hacer su segunda pregunta. Señora Grace, adelante. Sí, mi pregunta es la siguiente. Ella me interesó que utilizó la Biblia en el primer verso de la Reina Valera, pero en la Biblia del Nuevo Mundo, que es la traducción que utilizan los testigos de Jehová, dice en Juan 1:1, en el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios con D minúscula. Mi pregunta a la señora María Elena es si ella cree que el Señor Jesús es un Dios menor por tenerlo con una D minúscula en la Biblia del Nuevo Mundo. Gracias por su pregunta. Ahora usted, señora María Elena, tiene 2 minutos para responder a esa pregunta. Adelante. No se trata de que sea un Dios menor o de que sea mayor, porque si vamos a hablar de niveles de deidad, entonces imagínense qué podría ser en la Reina Valera Moisés en Éxodo capítulo 4 versículo 16 o capítulo 7 versículo 1, donde se le llama a Moisés Dios con D mayúscula. ¿Habría lugar para pensar que Moisés es el Dios todopoderoso? Obviamente no. Entonces, el hecho de que se ponga a Jesús con D minúscula, que no solamente lo hace la traducción del Nuevo Mundo, ahí envié una lista para que vieran la imagen de muchas traducciones bíblicas que traducen Dios con D minúscula. ¿Pero por qué? Porque no se está hablando de Jesucristo o del Logos como una deidad, sino que se está resaltando su cualidad divina, por ser un ser espiritual, ¿no? Se destaca su cualidad divina, por eso Él es un Dios, pero obviamente no puede ser igualado al Dios Todopoderoso. Entonces está claro que así como los ángeles en Salmo 82, versículo 1, los jueces de Israel en Salmo 82, versículos 6, 7, y también Moisés en Éxodo 7, 1 y 4, 16, también han sido dioses designados por Dios. ¿Y quién puede decir que no? Pero eso no significa que ellos sean iguales al Dios Todopoderoso. Igual que Jesús, por ser un Dios, no significa que sea igual al Dios Todopoderoso. Simplemente que tiene autoridad o es de naturaleza divina y tiene poder. Muy bien, aquí fue su respuesta y gracias por ello. Ahora tiene última pregunta para la señora Grace. Adelante. Muy bien, entonces en lo que tiene que ver con la divinidad de Cristo, en Colosenses 2, versículo 9, la Reina Valera del 60 traduce de la siguiente manera: es en Cristo, o Cristo tiene en él toda la plenitud de la deidad que habita corporalmente. Entonces, ¿por qué coloca deidad cuando hay el texto? No está hablando de Jesucristo como deidad o como Dios, sino que está resaltando una cualidad, porque el texto en griego no tiene el artículo definido ahí. Se está hablando de su cualidad divina. Y también el versículo 10 dice que es mediante Cristo, que la plenitud de la cualidad divina también va a habitar corporalmente en los hermanos de Cristo. Es por medio de él que ellos poseen esta plenitud de la divinidad también. Entonces, si ustedes en la Reina Valera aplican de que es una deidad, la divinidad de Cristo, no dicen que es una cualidad divina, sino que en él habita la plenitud de la deidad, entonces es igual en los hermanos de Cristo. Entonces ellos también son dioses a los que hay que adorar. Bueno, ahora tiene la señora Grace 2 minutos para responder a esa pregunta. Adelante.
Bueno, ella me pregunta que me dice acerca de los hermanos de Cristo que van a tener esa deidad. Ok, el Señor Jesús siempre estuvo con el Padre y Él forma, el Padre y el Hijo forman el Dios divino y el Espíritu Santo. Ok, yo soy trinitaria y creo que entre los tres hacen al Dios divino. Ok, ese es algo que los tres poseen los mismos atributos, aunque cada uno tiene su propia personalidad y sus propios atributos. ¿Ok? Pero no quiere decir que el resto, ya sea los ángeles, así sean los querubines, el arcángel que tiene el más alto grado y todos los profetas y siervos de Dios, no quiere decir que por eso ellos también son dioses. Ya nos convertiríamos todos en politeístas creyendo que hay muchos dioses, cuando la palabra dice correctamente y sabiamente que Dios dijo que solo hay un solo Dios. Para mí como trinitaria, los tres componen el Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y sabemos y sé que como trinitaria cada uno de ellos tiene su propia personalidad y atributos, pero no quiere decir que porque a otros se les haya dicho dioses, también sean un Dios a que hay que adorar, porque solo es el único Dios que se le puede adorar. ¿Ok? Entonces, los demás son siervos y creación de Dios, empezando por los arcángel, querubines, ángeles y el mismo hombre. Gracias por su respuesta y ahora le queda su tercera y última pregunta. Adelante. Sí, mi tercera pregunta para la señora María Elena es la siguiente, porque dice la palabra que, más bien la pregunta es directa, así de qué significa para ella que en la palabra diga que el Señor Jesús es el primogénito de la creación. ¿Lo ve como un ser creado y por qué? Ahora la señora María Elena tiene 2 minutos para responder a esa pregunta. Adelante. Bueno, la Reina Valera coincide con la traducción del Nuevo Mundo en Apocalipsis 3:14, de que Jesús es el principio de la creación de Dios. Y cuando en Colosenses 1:15 se dice que Él es la imagen del Dios invisible, no se dice que Él es el Dios invisible, el Dios todopoderoso, sino que es la imagen o el reflejo del Dios todopoderoso, y además dice que Él es el primogénito de toda la creación. La palabra primogénito significa el primero, el primero. Entonces significa esto que Jesucristo es la primera creación de Dios, y por ser la primera creación de Dios hace parte del conjunto o de todo lo que Dios ha creado como criaturas espirituales. La primera creación de Dios tanto en el cielo como en la tierra, porque antes que todo lo que existe en la tierra, incluyendo los seres humanos, ya existían los ángeles, y entre los ángeles el primogénito de Dios ha sido Jesucristo. Sabemos que en el cielo se le conoció, como dice Juan 1:1, como la palabra o el verbo, porque vino a ser portavoz o mensajero principal de Dios ante los ángeles, y luego cuando vino a la tierra como ser humano, vino a ser portavoz ante los seres humanos. Entonces por eso se le conoció como la palabra, y aún en el Apocalipsis se le nombra como la palabra, sigue con ese título. Pero el hecho de que sea el primogénito deja claro que fue creado, porque nadie que es primogénito puede ser creador. Si yo tengo 3 hijos, el primogénito es el primero, el mayor, ¿no? Pero hace parte del grupo de 3 hijos y fue el primero que nació. Entonces, si es el primogénito Jesucristo, quiere decir que fue creado, no que es el creador. Gracias por su respuesta y hasta aquí. Ya pasó la presentación, la exposición, preguntas y respuestas de ambas. Ahora les quedarían 10 minutos de refutación para cada una, en audios de no más de 3 minutos. Ya pasado el tiempo de la presentación, exposición, preguntas y respuestas, vendrían 10 minutos de refutación para cada una. En audios de no más de 3 minutos comenzaría la señora María Elena. Adelante con su refutación.
Bueno, la señora Grace dice, su punto es de que Jesús, la divinidad de Cristo, se manifiesta también porque es Salvador, porque perdona pecados. Y bueno, si hablamos de salvadores, pues el Padre Jehová Dios es el originador de la salvación, puesto que en Isaías 43:11 se dice que el mismo Dios dice, fuera de mí no hay salvador. En Jueces 3:9, la palabra hebrea Moshiach, vertida salvador o libertador, que se usa en Isaías 43:10 también, se aplica a Otniel, juez de Israel. Por eso ciertamente esto no quiere decir que Otniel fuera Jehová, ¿verdad? Igual el hecho de que a Jesucristo se le diga Salvador no significa que Él sea el Dios Todopoderoso, puesto que en Judas 25 se deja clara cuál es la posición de Jesús con respecto a la salvación. En Judas 25 se dice claramente que esta relación es subordinada porque dice lo siguiente, al Dios único, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces es claro que el originador de la salvación es Jehová Dios el Padre y lo hace mediante su Hijo Jesucristo. Esto lo confirma Juan 3:16, donde se dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, es el Padre quien da el medio de salvación, su Hijo, y mediante su Hijo es que pues, es posible la salvación. Pero el originador de dicha salvación es el Padre, Jehová Dios, el Todopoderoso, no es Jesucristo. Otro punto que la señora Grace tocó es acerca de que en Génesis 1:1, igual que en Juan 1:1, están hablando varios dioses. En Génesis 1:1 no se está hablando de ninguna Trinidad. Ahí Jehová no se está dirigiendo al Espíritu Santo. Ahí no dice que son tres los que están hablando. Simplemente dice, hagamos al hombre en la creación. Y se supone que estaba hablando con la palabra, con el verbo o el logos, que sabemos que es Jesucristo, porque como principio de la creación de Dios o primogénito, es lógico entender que estuviera junto al Padre, que estuviera con Dios, Joteos, con el Dios, el Todopoderoso, en el principio de la creación. Pero de ninguna manera esto da lugar para pensar en que haya una deidad trina. Y si Dios estaba hablando con otra persona, es evidente que no son la misma persona, sino dos personas distintas. En este caso, el Todopoderoso y Creador Jehová con la palabra o el verbo, que es el mismo Jesucristo. Bien, también la señora Grace tocó otros punticos interesantes, como por ejemplo, cuando Pedro responde a la pregunta de Jesús en Mateo 16:16, ¿de quién crees tú que soy yo? Y la respuesta de Pedro no fue, tú eres el Dios Todopoderoso, o tú eres la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no. Ni tú eres la encarnación del Dios vivo. Nada de eso. Él le respondió sencillamente, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Una respuesta clara y sencilla. Lo que demuestra que si Pedro tenía clara la identidad de Jesús en el propósito divino, como Mesías o Cristo, el ungido o el enviado, el escogido por Dios para un propósito especial, y también tenía claro de que era el Hijo de Dios y no Dios mismo, supuestamente o seguramente el resto de sus apóstoles también tenían clara la identidad del Hijo de Dios, de Jesús. No pensaban que Él fuera el Dios Todopoderoso. Y esto también lo deja claro Pablo en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, donde claramente dice Pablo que solamente tenemos un Dios. Vamos a leerlo textualmente. Dice, realmente para nosotros hay un solo Dios. ¿Quién? El Padre, procedente de quien son todas las cosas, y nosotros para Él. Y hay un solo Señor Jesucristo, mediante quien son todas las cosas, y nosotros mediante Él. Entonces, Pablo también tenía claro que aunque Jesucristo, por lo que escribió Juan en Juan 1:1, aunque Jesucristo fuera un Dios o tuviera naturaleza divina, eso no lo constituía en el Dios Todopoderoso, porque aquí Pablo está diciendo que para ellos, los cristianos del primer siglo, hermanos de Cristo, para ellos solamente existía un Dios, el Padre. El Hijo, al Hijo no lo consideraban como el Dios Todopoderoso, a quien hay que adorar, sino simplemente lo consideraban como el mediador o el medio para recibir todas las bendiciones del Padre.
y mediante Jesucristo también ellos poder adorar al Padre. Pero eso no significaba de ninguna manera que ellos estaban pensando que Jesucristo fuera la encarnación o la misma persona del Dios Padre Todopoderoso Jehová. Ahora, también se habla, la señora Grace tocó el punto de que a Jesucristo se le adora, utilizando la palabra griega proskuneo. Y algunas traducciones utilizan, vierten ese término como adorar. Pero en realidad, cuando hablamos de esta adoración, nos referimos a un tipo de homenaje, honra, hospitalidad. Y era muy común en la antigüedad que la gente se inclinara rostro a tierra ante reyes, ante personas encumbradas, personas con autoridad. Pero esto de ninguna manera, por ejemplo, los judíos, que eran monoteístas y tenían muy claro que el único que tenían que adorar a Jehová Dios, por lo que decía la ley en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, oye, oh Israel, es a Jehová tu Dios a quien tienes que adorar, y Jehová tu Dios es un solo Jehová. Y sabían que la ley condenaba a muerte el politeísmo, el de adorar otros dioses que no fuera el Dios verdadero, Jehová. Entonces ellos no iban a inclinarse ante Jesús. Estos que seguían a Jesús también eran judíos, conocían perfectamente la ley de Dios, y ellos sabían que no podían adorar a Jesús, porque el único que podían adorar era al Padre. Y ya habían reconocido que Él era el Hijo del Padre, el Hijo de Dios. Entonces no podían adorar al Hijo. Y el mismo Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás en el desierto, durante los 40 días que él estuvo allá, tuvo 3 tentaciones del enemigo, Satanás, y en una de ellas, Satanás le promete o le ofrece los reinos del mundo a cambio de un acto de adoración, que se inclinara ante él. Ahí también se utiliza proskuneo. Pero Jesús, ¿qué le responde? Vete, Satanás, Mateo 4:10, porque está escrito, solo a Jehová tu Dios adorarás y solo a él rendirás servicio sagrado. Es claro que Jesús no se estaba refiriendo a sí mismo como encarnación de Dios o como si fuera Dios mismo habitando en él. Él estaba hablando de otra persona al decir, es a Jehová tu Dios a quien tienes que adorar y es solo a él al que tienes que rendir servicio sagrado. Ahí dejó claro Jesucristo que proskuneo, con el sentido de adoración, solamente es exclusiva para el Dios Todopoderoso Jehová, nunca para él mismo, nunca para Jesús. Y de hecho Jesús siempre dirigió la atención de las personas y la adoración hacia su Padre. Como usted misma dice, señora Grace, Él nunca quiso darse gloria. Y pretender ser adorado hubiera sido glorificarse en la tierra. Pero Jesucristo nunca aceptó la adoración de nadie. Él siempre dirigió la atención y la gloria hacia su Padre. Por lo tanto, este proskuneo con sentido de adoración, como si fuera una deidad, Jesucristo siempre la rechazó. En Filipenses 2, versículos 5 en adelante hasta el 11, vemos la humildad mental de Jesucristo, quien aunque existía en la forma de Dios, como usted mencionó, y cuando se habla de forma, se está hablando de su cuerpo. El cuerpo de Jesucristo antes de venir a la tierra estaba en la forma de Dios. ¿Por qué? Porque era un ser espiritual, invisible y poderoso, glorioso, como son los ángeles. Entonces esa era la forma de Dios que tenía Jesús, su naturaleza divina, su constitución era así, divina. Entonces dice que se despojó, en el versículo 7 dice que se despojó de eso, que abandonó esa divinidad para hacerse humano. Y ya sabemos las razones, ¿no? Porque tenía que hacerse también inferior a los ángeles, según lo que dice Hebreos 2:7. Tenía que hacerse inferior a los ángeles para poder ser un rescate correspondiente por todos, como dice Primera de Timoteo 2:5. Y entonces ser el Adán correspondiente al primer Adán. Mientras aquel fue nos dejó como herencia el pecado y la muerte, este último Adán llegaría a ser un espíritu dador de vida. Y como le repito, no podía haber sido Dios hombre en la tierra, Jesús no podía tener divinidad en la tierra, puesto de que eso no lo hubiera hecho inferior a los ángeles, sino superior. Entonces no habría sido el equivalente al primer Adán, un hombre, 100% hombre perfecto, si no hubiese sido un Dios hombre superior al primer Adán, y por lo tanto no hubiese sido el rescate correspondiente por todos. Ahora, el versículo 9 al 11 manifiesta de que fue Dios quien lo elevó a un puesto superior. Ojo, note. Ahí se deja clara la distinción entre estas dos personas. Si Jesucristo fuera el mismo Dios, parte de una Trinidad, como usted menciona,
¿Por qué tiene que ser otro Dios el que le otorgue ese puesto superior si supuestamente él mismo es Dios? Entonces no, ahí está claro que en el cielo es Dios Padre quien le otorga un puesto superior. Ahora, ¿superior a quién? Pues obviamente a los demás ángeles, no superior al mismo Dios Todopoderoso, el Padre. ¿Por qué tenemos claro esto? Porque en Apocalipsis, primero vamos a citar Salmo 110, versículo 1, donde el Padre le dice al Hijo, ven, siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies. Entonces, ¿quién es ese que le dice al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies? Obviamente, el Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero Jehová, como dijo Jesucristo en Juan 17:3. El único Dios verdadero, el Padre, es el que le otorga a Jesús ese puesto superior, pero no superior a él, sino a los ángeles. Puesto de que todavía, más adelante vemos en el libro Apocalipsis, la posición de Jesús sigue subordinada junto al Padre. En Apocalipsis capítulo 5, el versículo 6 y 7 se muestra, donde el Hijo, el Cordero, ya en su rango como Cordero, como sacrificio, ahí aparece como subordinado al Padre. ¿Por qué? Porque no está sentado en el trono, en primer lugar, sino que viene dirigiéndose hacia el Padre para recibir de la mano derecha del que está sentado en el trono, el Dios Todopoderoso Jehová, el rollo con los nombres de aquellos que han sido comprados de la tierra con su sangre preciosa. Entonces, mire, ¿por qué Jesús no tiene este rollo? ¿Por qué Jesús no está sentado en el trono? ¿Por qué tiene que dirigirse hacia aquel que está sentado en el trono para recibir este rollo? Porque sencillamente, aún en el cielo, es claro que no es un solo Dios. O sea, Jesucristo, lo que quiero decir es que Jesucristo, si fuera el mismo Dios Todopoderoso, sería él el que estaría sentado en el trono y no habría lugar a que hubiesen otras personas allí en el trono, sino uno solo. Pero resulta que se ve a dos. Uno que está sentado en el trono, el Dios Todopoderoso, quien tiene la autoridad de otorgarle el privilegio al Cordero de abrir el rollo. Y está también el Cordero, que es Jesucristo, quien entregó su cuerpo en sacrificio como un Cordero a favor de la humanidad. Entonces está claro que en el cielo Jesucristo es una persona distinta del Dios Todopoderoso y que está subordinado al Padre. Eso deja claro que no tienen, o Jesucristo, aún en el cielo teniendo divinidad, no es el Dios Todopoderoso. Hasta aquí la refutación de la señora María Elena. Ahora la señora Grace tiene 10 minutos de refutación. Adelante. Ok, una de las cosas que me llamó la atención es que la hermana María Elena dice que el Señor despojó su divinidad al encarnecer. Ok, y a mí la palabra me enseña de qué fue de lo que se despojó el Señor Jesús. Fue imposible que Él se despejara de su divinidad porque Él seguía siendo el Hijo de Dios, Él seguía siendo el enviado de Dios, ¿ok? Y de lo que el Señor en realidad se despojó, una de las cosas que Él se despojó para poder encarnecer fue de su gloria celestial. Y esto lo vemos en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 5, y dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Y esto aquí confirma que el Señor Jesús, una de las cosas que perdió, que se despojó, perdón, al venir a la tierra como un ser, como un hombre, como el Hijo del Hombre, fue de la gloria celestial, pero Él seguía siendo divino. También de otras de las cosas que el Señor Jesús se despojó fue de su riqueza, porque siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él vino a ser humilde aquí en este mundo y entonces dejó su riqueza. Y podemos ver lo que dice la palabra en 2 de Corintios 8,
9 que dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Pero en realidad el Señor Jesús en ningún momento se despojó de su divinidad, de lo que Él se despojó. Entonces que ahí quedó claro que el Señor Jesús de lo que se despojó no fue de su divinidad, sino fue de su gloria celestial, que fue de lo que Él se despojó, que lo expliqué en el primer audio que mandó Lithium, ¿ok? Ok, le hice la pregunta yo a la señora María Elena, que si el Señor Jesús estando aquí en la tierra era divino, y ella me dijo que no, que era completamente hombre nada más. Entonces, pero los testigos de Jehová sí creen que el Señor Jesús es el Salvador del mundo, cual es un punto al favor de ellos. Vamos a ver qué nos dice el libro de Isaías 35:4. ¿Quién fue y quién es el que vino a salvar a la humanidad? Ok, en Isaías 35:4 dice, decid a los de corazón apocado, esforzáis, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesús es Dios y no se podía mandar a un ser creado. Vamos a ver lo que dice la Biblia del Nuevo Mundo en Isaías 35:4. Dice así, díganle a los que sienten angustia en el corazón, sean fuertes, no tengan miedo, miren, su propio Dios vendrá con venganza, Dios vendrá con castigo, Él vendrá y los salvará. Aquí vemos las dos versiones, tanto Reina Valera como la versión del Nuevo Mundo. Y en las dos versiones dice que vendrá a salvar el mundo. Tenía que ser el mismo Dios en la persona del Señor Jesús. Era imposible que viniera un ser creado. Como lo estaba diciendo la señora, que no puede ser que el Señor Jesús sea parte de, o sea, que es un ser creado más bien para ella. Y aquí esto demuestra la divinidad del Señor Jesús, porque la misma palabra dijo que el mismo Dios vendría. Y ya vimos en estos versículos, y los dos concuerdan, tanto la Reina Valera como la Biblia del Nuevo Mundo. ¿Ok? Y que el mismo Dios vivo se quiso reconciliar con el mundo por medio de la persona divina de Cristo. Y esto lo dice la palabra en 2 de Corintios 5:19. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo, así no imputándole de sus pecados, y puso en nosotros la palabra de reconciliación. El profeta Isaías, en el capítulo 6, del 1 al 6, dice que vio a Jehová. Vamos a ver lo que dice Isaías 6, 1 al 10. Del 1 al 6, perdón. Dice así la palabra. El año que murió el rey Usías, y vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo.
Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aquí nos dice a quien vio el Señor, a quien vio Isaías. Era imposible que viera a Dios, porque el que ve a Dios, dice la palabra, que ok, entonces, dice la palabra, me distrajo lo que puso ahorita Liti. Ok, aquí queda claro en este capítulo de Isaías 6, del 1 al 5, aquí queda claro que al que vio fue al Señor Jesús, porque nadie puede ver al Dios vivo y continuar con vida. En el libro de Juan 12, 31 al 43, nos dice quién habló con Isaías en realidad y de quién vio la gloria Isaías. Ok, dice, vamos a ver a quién vio Isaías en Juan 12 al 31. Permítame porque estoy buscando en mi Biblia. Isaías 12, 31 al 43. Dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo si fuera levantado de la tierra y todos atraeré a mí mismo. Entonces me voy a ir hacia el versículo 35. Dice, entonces Jesús les dijo, aún un poco esta luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. En ese versículo de Juan 12, 31 al 43 y Juan 12, 30 al 43, aquí nos demuestra que la gloria que vio Isaías era de Jehová. En Isaías 44:6, Jehová es llamado el primero y el último. Eso también lo confirma en Apocalipsis 1:8. Ahora veamos qué nos dice del Señor Jesús en Apocalipsis 22, 12, 13. Las escrituras enseñan la deidad del Señor Jesús. En Mateos 1:23 se le llama Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y Juan 20:28, Tomás lo llama Señor mío y Dios mío. Y el Señor no le dijo, ¿por qué me llamas Dios? También Esteban llama al Señor Jesús Señor en el libro de Hechos 7, 59, 60, que dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Aquí vemos que Esteban le pone en las manos del Señor Jesús su espíritu, y en Eclesiastés 12, 7, dice, ¿a quién regresa el espíritu? Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y Esteban le dijo al Señor Jesús que recibiera su espíritu. Otra prueba más de la deidad del Señor Jesús. Esta es una prueba más de la deidad del Señor Jesús. Estos versículos que acabo de mencionar demuestran una cosa, que el nombre de Jehová o Yahweh se usa tanto para Dios como para el Hijo, a pesar que son personas distintas, pero los dos poseen deidad. En Colosenses 2:9 confirma la deidad de Cristo, porque en él habita toda la plenitud de la deidad. En Romanos 10:9 y en 1 Corintios 12:3 debemos confesar a Jesús como Señor. Romanos 10:9, que si confesáramos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En 1 Corintios 12:3, por tanto que os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. En estos versículos
Señor quiere decir Kurios, que la palabra griega para Jehová. En la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento de esto, se hace evidente que Cristo, el Señor, Kurios en griego, es Jehová Dios. En conclusión de mi refutación es que Cristo posee la misma deidad del Padre y que es creador de todas las cosas visibles e invisibles, así que es imposible que haya sido creado. También el Señor Jesús dijo con seguridad en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. El Señor Jesús, por sus atributos similares a los del Padre, no se puede negar su deidad. Él sana, salva, perdona pecados y tenemos la promesa de estar con Él en la eternidad, ya que por medio de la fe en Cristo Jesús nos hace hijos de Dios y como hijos de Dios herederos de su reino. Él prometió estar con nosotros hasta el fin y prometió volver, y lo hará porque Él es fiel y verdadero y no hay mentira en Él. Dios les bendiga. Gracias también a ambas por su refutación. Y hasta aquí termina el debate. Ahora lo que resta sería la despedida de cada una de ustedes. Y ya saben, en un debate, una despedida ya no se puede argumentar más que poner un texto si así lo desean. En este caso empezaría la señora María Elena. Adelante. Bueno, muy agradecida estoy por haber participado en este debate y haberle dado gloria al único Dios verdadero, como lo dijo Jesús en Juan 17:3, el Padre cuyo nombre es Jehová, según Salmo 83:18. Entonces, estoy muy contenta y agradecida con el Creador y agradecida con ustedes también por haberme hecho esta invitación. También agradezco a la señora Grace por haber compartido conmigo este espacio espiritual y haber discernido lo que es la divinidad de Cristo, tanto en la tierra como en el cielo. Y como ya creo que quedó claro, la divinidad de Cristo solamente ha sido en el cielo, en la tierra no. Entonces, muy agradecida y espero que no sea la única vez, sino que se den muchas otras oportunidades de darle gloria al Dios Todopoderoso Jehová y de poder compartir con ustedes conocimiento bíblico. Muchas gracias. Que tengan todos buenas noches. Gracias por su despedida. Ahora pasamos con la señora Grace y su despedida. Adelante. Pues yo también quiero agradecer por este espacio, por darme la oportunidad de este debate de casi 3 horas, que estuvo, lo único que quería yo era comprobar que el mismo Dios se quiso reconciliar con nosotros en la persona del Señor Jesús. Le agradezco a la señora María Elena también por haber estado presente en este debate y a todos ustedes. Y mi despedida es con este versículo acerca de que el Señor Jesús es parte del Dios divino, que dice en Colosenses 1:16, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí demuestra que todo fue creado por medio de Él y era imposible que viniera un ser creado a salvarnos. Tuvo que ser el Dios Todopoderoso en la persona de Cristo Jesús. Gracias por su despedida. Y bueno, yo también me despido. Yo fui su moderador, conocido como Ángel en el grupo de WhatsApp. Bendiciones a todos y al canal de YouTube, ya sabe, suscríbase y por favor comparta para que más personas lleguen, escuchen, aprendan y quizás vengan también a debatir en el grupo. Saludo para Emis Barrantes por la compilación de los audios y nos vemos hasta la próxima.